¿Empezamos o qué? ¿Te sientes cansada ciertos días al mes y no sabes por qué es? ¿Entrenas con menos fuerza? ¿Tienes menos hambre o devoras todo lo que se te pone por delante de una semana a otra? ¿Has perdido la regla desde que empezaste a entrenar? Si quieres las respuestas a tus preguntas, dale manita arriba y quédate conmigo en este vídeo. Hola chicos, llevo mucho tiempo, he dicho hola chicos y he dado un golpe y acabarse un poquito. Llevo mucho tiempo queriendo hacer este vídeo, pero necesitaba bastante información y verificar muchas cosas porque sobre este tema no es que haya demasiados recursos a los que acudir y de los pocos que hay no es que haya muchos fiables y muchos se contradicen, así que intentando acoplar esto al resto. ¿Por qué siempre que me pongo a grabar tienen que liarse parda y empezar a pasar ambulancias y coches de policía por todos lados? Como iba diciendo, intentando acoplar esta búsqueda de información al resto de cosas que tenía que hacer en el día a día, pues al final el resultado que he tardado bastante en preparar este vídeo, pero espero daros una información de calidad. Abajo os dejo la bibliografía para que podáis consultar cualquier cosa y aclarar dudas y ayudar a todo el que lo necesite. Pues sin más dilación, vamos al lío. Como ya veis en el título, este vídeo va a tratar sobre el ciclo menstrual, cómo afecta el entrenamiento y cómo el entrenamiento y la alimentación lo pueden afectar a él. Y finalmente trataré el archiconocido problema de la amenorrea, que afecta a muchísimas mujeres que se dedican al deporte. Como el saber no ocupa lugar, quiero que tanto hombres como mujeres veáis este vídeo, así que voy a empezar por explicar primero cómo funciona hormonalmente el ciclo menstrual. Creo que estamos un poco bajos, ¿no? No sé si ha cambiado algo, pero bueno, para mí ha cambiado. En fin. Hay que distinguir entre dos grandes fases que serían la ovulación y la menstruación. La ovulación es el proceso por el cual un óvulo maduro se libera del ovario. Este óvulo sale del ovario y entra en las trompas de Falopio. Y simultáneamente a todo esto el útero se prepara haciendo crecer al endometrio para recibir al óvulo fecundado, produciéndose la implantación del embrión. La menstruación sería el proceso que ocurriría si este óvulo no fuese fecundado, según lo cual el endometrio se descamaría en forma de regla o menstruación. Como el sistema nervioso central es el que ordena y controla todos los procesos de nuestro cuerpo, es la comunicación entre el hipotálamo y la hipófisis o glándula pituitaria el que controla todo este proceso. Esta glándula del cerebro, la glándula pituitaria, es estimulada por el hipotálamo mediante los llamados GnRH, que serían los factores de liberación de gonadotropinas, y debido a ello segrega dos hormonas que son las responsables del funcionamiento ovárico, que serían la hormona folículo estimulante o FSH y la hormona lunetizante o LH, y estas dos hormonas son recibidas por los ovarios para controlar la liberación y la fecundación del óvulo. A su vez, los ovarios segregan estrógenos, progesterona y estradiol en función de la fase del ciclo. Entonces, basándonos en los niveles hormonales, podremos decir que el ciclo se divide en tres fases. La primera fase es la fase folicular, que correspondería a la parte preovulatoria. Durante la parte preovulatoria del ciclo, la hormona FSH hace que los folículos empiecen a crecer y a emigrar hacia la superficie del ovario. El crecimiento de estos folículos produce la segregación de otra hormona denominada estradiol, cuya función es hacer que uno solo de estos folículos continúe hasta el desarrollo final, bloqueando el crecimiento de los anteriores. Este folículo dominante es denominado folículo de Graf y produce a su vez otras hormonas que actúan sobre el útero y son las responsables de que el endometrio prolifere, y este será el que facilite la posterior implantación del embrión. Días antes de la ovulación, la hormona progesterona comienza también a subir bastante. Es cuando los estrógenos y la progesterona se unen y preparan al útero para albergar al óvulo fecundado. Si pasados los días fértiles no se produce la fecundación, lo que ocurrirá es que la progesterona bajará hasta que llegue a niveles tan bajos que se produzca el desprendimiento del endometrio. Y este desprendimiento del endometrio corresponde a la regla o menstruación. La fase ovulatoria es la segunda fase y correspondería a la mitad del ciclo, el día 14-15. En esta fase la hipófisis produce una subida de LH que provoca la ruptura del folículo de Graf, de forma que el óvulo maduro sale del ovario y es conducido hacia las trompas de Falopio, y este es el óvulo que puede ser fecundado de nuevo. En la última fase, que sería la fase lútea o fase posovulatoria, el folículo roto se transforma en un cuerpo lúteo, que es el responsable de producir estrógenos y progesterona, que son las dos hormonas que van a actuar sobre el endometrio, y esto se repite una y otra vez durante todos los meses a lo largo de toda la vida de una mujer, hasta la menopausia. En resumen, a nivel hormonal, después del último día de la menstruación, el nivel de estrógenos se encuentra bajo mínimos y a medida que se acerca la mitad del ciclo, el nivel de estrógenos y de progesterona comienza a subir.
momento en el que se produce la ovulación. Una vez que hemos entendido los cambios hormonales que se producen en el cuerpo de una mujer durante el ciclo menstrual, podemos comprender cómo abordar el entrenamiento sabiendo todas estas cosas. Vale, entonces, durante los días de la menstruación el cuerpo comienza a perder sangre y por lo tanto capacidad para transportar oxígeno. Y esta falta de capacidad para transportar oxígeno a los músculos tiene un impacto claro en el rendimiento. Por lo tanto, intenta mantenerte tan activa como puedas, pero no te preocupes si tienes que bajar la intensidad de los entrenamientos porque tu cuerpo no se encontrará dispuesto a dar el 100%. Durante la fase folicular, la sensibilidad a la insulina aumenta, es decir, que toleras mejor el carbohidrato durante estos días, aunque sea en un pequeño porcentaje. El cuerpo aumenta la captación de glucógeno como sustrato energético y, por lo tanto, empieza a consumir este como principal fuente de energía y no las grasas. Es decir, que entra en una especie de modo ahorro. El metabolismo comienza a reducirse y alcanza su punto más bajo durante la semana previa a la ovulación y es en esta fase, la fase folicular, después del último día de menstruación, en la que la mujer se encuentra en estado óptimo para entrenar y en la que más picos de fuerza habrá. Es decir, no es que progreses en fuerza porque puede que el peso de más que levantes hayas perdido esa capacidad de progresión durante la semana siguiente, pero sí que se registrarán más picos de fuerza durante esta fase y por tanto muchos expertos afirman que también más lesiones, pero esto se debe principalmente a que tu ego comienza a entrenar por ti y te emocionas por poder levantar más peso. Así que ten en cuenta que en esta fase puedes levantar más pesado, pero tampoco te emociones ni te deprimas si unas semanas siguientes no puedes levantar tanto peso. También he de decir que depende mucho de cada mujer. Algunas notan muchísimo los cambios, a otras apenas les afectan. Entonces, si no es tu caso, no te preocupes porque cada mujer es un mundo. Vale. Y en la fase ovulatoria se reduce el apetito considerablemente, el metabolismo comienza a elevarse, también debido al incremento de la testosterona, o de la secreción de testosterona más bien. Durante esta parte, algunos estudios registran un incremento de la fuerza, al igual que en la fase anterior, pero también hay que tener en cuenta que el efecto del estrógeno impacta sobre las articulaciones y por lo tanto se registran también un mayor número de lesiones durante esta fase, por lo mismo que en la anterior. Y finalmente en la fase lútea el apetito aumenta, el metabolismo se eleva hasta un 8% respecto a sus niveles anteriores. En la fase folicular la sensibilidad a la insulina empeora, es decir, que toleras peor el carbohidrato, porque tu cuerpo comienza a utilizar la grasa como principal sustrato energético y ya no el glucógeno. La bajada de progesterona también implica una menor secreción de serotonina, se puede aconsejar tomarla de manera exógena. Hacia el final de esta fase el cuerpo suele retener muchos más líquidos y según cuál sea tu caso concreto, si te sientes muy cansada, si notas mucho las transiciones de una fase a otra en tu fuerza, es recomendable que al final de esta fase te tomes una semana de descarga, aprovechar para bajar el porcentaje del RM con el que entrenas. Una semana en la que mantienes el entrenamiento pero una intensidad menor. Esto que acabo de tratar obviamente es para chicas que tengan la regla, pero también puede ocurrir que tomes píldoras anticonceptivas. Aunque tengas la regla, a nivel hormonal, lo que ocurre en tu cuerpo es muy diferente de las personas que tienen la regla de manera natural. Concretamente es así. Como vemos, las píldoras anticonceptivas nos sitúan en un entorno hormonal bastante estable si los picos hormonales que suelen padecer o suelen ocurrir en el caso de las chicas que no las toman, y lo que hace es situarnos siempre en la fase lútea, con todo lo que ello conlleva, como acabo de decir. Aumento del apetito, el metabolismo se eleva, se pierde sensibilidad a la insulina y antes de los días de la menstruación, como vemos, la progesterona también baja, aunque el nivel de estrógeno se mantenga muy bajo. Por lo tanto, también hay que tener en cuenta este pico de bajada en la fuerza. Las píldoras anticonceptivas lo que hacen es controlar la producción de hormonas sexuales endógenas y también reducen la producción de estrógenos y controlan la de progesterona, inhibiendo la producción de gonadotropinas y por lo tanto impiden el embarazo y la ovulación. Debido al conocimiento bastante popular de que la testosterona, las hormonas sexuales masculinas, generan un aumento en la fuerza y en la capacidad de ganar músculo, podría pensarse que con las hormonas sexuales femeninas pasa lo mismo, pero se ha demostrado que esto no es así. Aunque sí que hay algunos estudios aislados que registran una bajada en los picos de fuerza durante los días en los que se retira la píldora o se toman las píldoras placebo, que es los días en los que llegaría la menstruación. Pero como vemos, también hay otros estudios que realizan diferentes pruebas a atletas dentro de las 3 fases del ciclo usando píldoras anticonceptivas y no usándolas. En este esquema vemos el impacto hormonal de las pastillas, como he dicho antes, durante las diferentes fases del ciclo, y las franjas que están en gris serían los días en los que se realizan las pruebas. Y como vemos, los resultados que se observan en estas tablas, no existen demasiados incrementos en la fuerza en las mujeres que toman las pastillas que en las que no. Tampoco hubo diferencias significativas
entre la fuerza muscular y el rendimiento de salto de los grupos de mujeres que entran en el estudio con o sin pastillas anticonceptivas, ni tampoco durante el ciclo de pastillas anticonceptivas o durante la prueba sin tomar pastillas anticonceptivas. Es decir, que los resultados fueron independientes de la toma o no de píldoras anticonceptivas. Y finalmente vamos a tratar al problema tan conocido que es la menorrea o pérdida de la menstruación, que le ocurre a muchísimas chicas cuando empiezan a hacer deporte. Lo primero que debemos entender es que nuestro cuerpo, el cuerpo de la mujer, está diseñado para albergar y mantener una vida dentro de él durante 9 meses antes de dar a luz. Por lo tanto, su funcionamiento y sus instintos van a ser muy diferentes de los de un hombre. Una mujer necesita unas cantidades de energía bastante elevadas para poder hacer frente a un embarazo. Por lo tanto, tu cuerpo, cuando registra que las cantidades de energía que necesita para ello están por debajo del mínimo, va a dejar de funcionar como debe. De esto se deriva la especialización de la mujer en ganar grasa corporal. El cuerpo tiene un coste que cubrir. Y cuando se encuentra en situaciones de emergencia, el sistema nervioso toma decisiones rápidas y suprimirá estos procesos fisiológicos. Por ejemplo, en situaciones de hambruna prolongada, las mujeres suelen aguantar más que los hombres por su especialización en utilizar grasa y no glucógeno como sustrato principal de energía, y además degradan menos músculo durante este proceso. El impacto de la alimentación y el entrenamiento tiene mucho que ver con cómo funcionan tus hormonas y tu metabolismo. Siempre debes escuchar las señales de tu cuerpo, y la pérdida de la regla es una alarma muy significativa de que algo no está funcionando como debe. Analiza lo que está ocurriendo y lo que ha cambiado desde la última vez que tuviste la regla. La menorrea puede ser causada por muchas variables además del entrenamiento. Problemas orgánicos en el canal vaginal, el útero o los ovarios, insuficiencia ovárica o presencia de quistes en los ovarios, etc. En este caso, la solución tiene que dártelo a un médico. Pero si crees que la menorrea ha sido causada por tu alimentación o por el entrenamiento, entonces hay que tener en cuenta varios factores. Primero, tu composición corporal. Si tu porcentaje graso es muy bajo, tu cuerpo no sabe qué es lo que está ocurriendo e interpretará que el entorno no es propicio para conseguir un embarazo y por lo tanto suprimirá la menstruación. Se ha sugerido que este método es un proceso de adaptación del cuerpo cuando la ingesta calórica es muy baja. Dicho de otro modo, el cuerpo trata de economizar energía ahorrándose los costes que le produce la menstruación, es decir, clausurando el funcionamiento menstrual normal. En segundo lugar, la alimentación, por lo tanto, juega un papel clave y, enlazándolo con todo lo anterior, un porcentaje graso bajo estaría provocado por una alimentación deficiente, que provoca que pierdas más grasa que la que tu cuerpo necesita para funcionar. En tercer lugar tenemos el estrés. Tu cuerpo analiza los niveles de las hormonas del estrés. En el pasado estas hormonas representaban una alarma frente a una amenaza a la supervivencia, y aunque en la actualidad no nos enfrentemos a menudo a situaciones de vida o muerte, tu cuerpo no ha evolucionado en ese sentido y no distingue entre amenazas. Para él todo es estrés. Por lo tanto, la decisión más sensata en estas circunstancias es suprimir el ciclo menstrual, provocando la llamada amenorrea hipotalámica. En definitiva, en estas situaciones lo primero que suele recomendarse es asistir a tu médico de cabecera, pero normalmente el médico intentará, o al menos lo que ocurrió en mi caso, solucionar este problema mandándote al ginecólogo para que éste te recete la píldora anticonceptiva. Bueno, personalmente yo no soy partidaria de tomar píldoras anticonceptivas a menos que se trate de una enfermedad que lo requiera, porque no me gusta obligar a mi cuerpo de manera exógena a hacer algo que debería hacer de manera natural. Entonces, lo que me ocurrió, que fue que cuando competí perdí la regla, obviamente porque el porcentaje graso que tenía era demasiado bajo como para que mi cuerpo pudiese continuar con el ciclo menstrual. Pensaba que aumentando mi porcentaje graso en los meses siguientes iba a volver, pero no lo hizo. Así que mi médico me recomendó la píldora anticonceptiva, le dije que no quería tomarla y lo que hice fue hablar con mi preparador y aumentamos el porcentaje de grasas dentro de la dieta. Y una semana y poco después de hacer esto, volvió la regla. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tienes amenorrea desde que empezaste a entrenar, desde que bajaste mucho tu porcentaje graso, desde que definiste, etc., intentes buscar las causas de lo que te pasa e intentes solucionarlas. A lo mejor la causa no es la comida, a lo mejor la causa es un entrenamiento demasiado intenso o una vida demasiado estresante. Por lo tanto, lo que recomiendo en este caso es relajarse, dormir. Si hace falta tomar suplementos como melatonina para conciliar el sueño, haced uso de ellos. Tened en cuenta que hay una relación estrecha entre hipotálamo, hipófisis y glándulas suprarrenales, que son las que segregan las hormonas del estrés. Cuando este eje se desajusta, las repercusiones pueden alterar el ciclo menstrual. Recuerda que tu cuerpo no distingue entre amenazas, para él todo es estrés. En el caso de los entrenamientos, bajar la intensidad de los entrenamientos por debajo de un 70 o 60% y adaptar el volumen de trabajo. Controlar las recuperaciones dentro del entrenamiento
añadir más descanso, no siempre más es mejor. El cuerpo no entiende ni de frases ni de jerga old school, de no pain no gain, más es mejor. Cubrir también vuestras necesidades alimenticias con alimentos de todo tipo. No os obsesionéis por estar en X porcentaje de grasa y veros definidos, porque a veces esto no es saludable para el cuerpo. Y si veis que así no funciona, aumentad poco a poco la cantidad de alimentos grasos saludables que introducís en vuestra dieta. El cuerpo tiende a adaptarse a las situaciones que nosotros mismos creamos. Puedes ayudar a tu cuerpo a vivir o puedes seguir destruyéndolo. Si tenéis alguna sugerencia, corrección o conocimiento ulteriores, sentíos libres de dejarlo en los comentarios y así todos podemos compartir lo que sabemos, porque como sabéis el conocimiento es poder. Sapere aude. También si crees que este vídeo puede adaptarse al caso de alguien que conozcas y pueda ayudarle, no dudes en compartirlo con él. Muchas gracias, espero que os haya gustado, gracias por escucharme y nos vemos en el próximo vídeo en el que explicaré por qué he estado tanto tiempo ausente de esto.